Bueno, buenas tardes, iniciamos la clase del día jueves que tiene que ver con los aspectos de tanatología. La medicina legal lo que estudia es el efecto que produce la muerte sobre los cuerpos humanos. Y los encargados de determinar las causas de la muerte son los médicos forenses a través de una autopsia. Entonces, la autopsia médico-legal se hace por orden judicial cuando ha habido casos de muertes violentas o sospechosas de criminalidad, ya sea por la infección ocular exterior que presume el motivo del fallecimiento. Eh, la autopsia revela el cómo y cuándo de la muerte. Porque a veces no es muy fácil saber quién es la víctima. Entonces se dejan huellas sobre el cadáver, etcétera, la ficha dental, la ficha antropometría se deja sobre el cadáver. Entonces, una buena autopsia nos va a determinar si la persona se suicidó o verdaderamente se cometió un asesinato. Cómo se produjo la agresión, cuál fue la trayectoria de la bala. Además de eso, cómo fue la muerte, si hubo lucha, no hubo lucha, o si la víctima intentó defenderse o fue sorprendida. Entonces, todos esos detalles son tomados en cuenta. ¿Qué se toma, por ejemplo, cuando nosotros vemos en los periódicos? Por eso es importante las noticias, no simplemente saber quién es, sino cuáles fueron los procedimientos y pasos que tuvo la víctima para determinar su muerte. Lo primero, una vez ocurrido el hecho, nosotros podemos ver, miren su periódico, si lo tienen, su fotografía en el periódico, donde lo primero que se produce es el levantamiento del cadáver. El levantamiento del cadáver va por orden judicial, donde ya sea un juez de instrucción, en el caso de Panamá, van los de criminalística, etcétera, y comienza a hacerse, la primera etapa, comienza a hacerse un estudio escrupuloso de la escena del delito. Van a ver todos los detalles, lividez, rigidez, casquillos de bala, lesiones que se pueden ver a simple vista. Ustedes ven cómo ellos van con la cámara fotográfica, es como si estuviéramos viendo uno de estos programas de televisión. Entonces se hacen todas las tomas fotográficas, cómo encontró el cadáver, cómo era el sitio, la búsqueda de manchas, de armas, de todos los indicios criminalísticos en la cual la persona tiene que anotar. Y la criminalística tiene que llevar antes, tiene que revisar toda la escena del crimen. En esa escena del crimen hay que determinar cómo, cómo se realiza ese examen externo. Lo primero que se detalla, que identifica si el cuerpo, cómo estaba el cuerpo. Se hace de una forma detallada, edad, estado, dentición, talla, peso, color de los ojos, cicatrices, etcétera. Si la persona estaba carbonizada, si la persona fue herida con arma blanca o arma de fuego. Uh -huh.
Entonces, el cadáver totalmente es fotografiado. ¿Cómo estaba el vestido? Si el vestido tenía roturas, tenía manchas, si estaba desnuda, si tenía correlaciones con las lesiones personales. Entonces, todos esos detalles van a ser observados. Se revisa todo, carro, no carro, etcétera, como lo encontramos. Eh, Cuando llega donde el forense, después eso también va a ser revisado y también va a ser revisado si, por ejemplo, se encuentran cuerpos desnudos, se toman todas las fotografías, se ven todas las anomalías, todas las heridas, todas las lesiones, todas las formas, el color, las trayectorias, las características, para recabar todas las incidencias. Se revisa el pelo, los bordes de las uñas, las fibras, el barro, el polvo, los fluidos corporales. Y se produce a revisar, se toman todas las muestras que estén alrededor del cadáver. Entonces, eso me va a llevar a mí después a el Instituto de Medicina Legal, donde está la medicatura forense, y la medicatura, como lo vamos a ver posteriormente, hace otros pasos. ¿Qué me va a decir eso a mí? ¿A qué hora murió? Porque el médico me va a determinar a qué hora murió la persona, cuáles fueron los procesos biológicos que ocurrieron en ese momento cuando se encontró la persona por la descomposición del cadáver. Y que muchas veces por esa descomposición me dice a mí las veces del cronómetro de la muerte. El cuerpo humano tiene una temperatura de 36.6 en adelante y después de acaecida la muerte hay comienza a bajar la temperatura corporal, se comienza a enfriar el cuerpo humano y en medio hay que ver dónde se encuentra el cadáver, si se encuentra en un lugar caliente o si se encuentra en un lugar de enfriamiento donde la temperatura es baja. La cantidad de grasa que tiene una persona también influye en determinar la pérdida del calor, porque va a ser más lento del calor de la persona. Se dice que el lugar donde de último se baja la temperatura es en las axilas. Y el enfriamiento ocurre entre las 18 y 20 horas de antigüedad de la muerte. Entonces comienza ese enfriamiento del cuerpo humano. Cuando se produce la muerte, cesa la circulación debido a la gravedad, etc. Y se desplaza la misma hacia los planos inferiores. Entonces, este desplazamiento forma manchas de color rojo vinoso que reciben el nombre de livideces y comienzan a formarse en la mayoría de los casos aproximadamente 2 horas después de ocurrida la muerte. Entonces, es importante el estudio de esta lividez porque me van a informar del tiempo transcurrido en la muerte y me van a determinar si el cuerpo ha sido movido algún tiempo después de producida la muerte. Entonces todavía el cuerpo no está rígido. Así que por eso que ustedes ven la gente corriendo con los muertos por ahí en los carros para irlos a tirar a otro lugar, porque todavía los muertos se pueden mover.
Entonces, la coloración de las livideces va variando. Por ejemplo, si ha respirado monóxido, o sea, las pérdidas de la sangre, etc. Y la presión ejercida sobre sus extremidades. Entonces, me hace recordar que transcurre el tiempo y hay una presión más grande que es ejercida porque ellas desaparecen y empieza la rigidez cadavérica. ¿Qué es la rigidez cadavérica? Es el endurecimiento de los músculos. Inmediatamente después de la muerte, el cuerpo ofrece un estado flácido. Lo puedo todavía mover. La cabeza y los miembros es fácil. Y ampliamente puede ser movilizado y colocado en cualquiera posición. Cuando se presenta la rigidez, entonces la flexibilidad del cuerpo desaparece. Y comienza, podríamos decir que comienza en la tercera y la quinta hora de la muerte de la persona. Entonces comienza todo lo que es los músculos de la mandíbula, el tórax, los miembros superiores, el abdomen, todo comienza a ponerse rígido. Y ese lapso comienza entre la iniciación y la terminación, ocurre un lapso de 8 a 12 horas. Entonces, vamos a mirar que esa rigidez cadavérica se comienza a manifestar. Entonces, ahí el cuerpo está diferente, está totalmente rígido. Bueno, estimados alumnos, vamos a quedar aquí y nos estaremos viendo después ya el 27 para seguir con este mismo tema y todo lo que es el procedimiento de la autopsia. Que la pasen bien en su seminario. Buenas noches.